Salmo 19, versículos del 1 al 11, lectura de nuestro llamamiento a la adoración como base a nuestro sermón en esta hermosa mañana del Señor. ¿Sabe, hermanos? En el 2004, el filósofo ateo Antony Flew anunció que abandonaba el ateísmo y afirmaba la existencia de un ser inteligente que creó todo lo que existía. Antony Flew fue el más prominente ateo del siglo XX y, entrado al siglo XXI, dando conferencias en contra de la existencia de Dios, en debates con teístas y escrito varios libros. Gran amigo de los ateos y del moderno ateísmo, del nuevo ateísmo, representado también en la persona de Richard Dawkins. Ahora, lo interesante de la afirmación de Antony Flew fue la reacción del mundo ateo. Y es interesante porque el doctor Flew nunca afirmó que era cristiano. Sí que de lo que estaba estudiando, el cristianismo era lo más que le llamaba la atención, pero lo que él quería afirmar es que según su pensamiento honesto, científico y filosófico, se le hacía difícil, si no imposible, pensar que todo lo que existe, decía Antony Flew, y cómo se mueve y el orden en que existe y el ajuste fino como existe el universo, era imposible que eso surgiera por el azar. Y que todo indicaba que había una inteligencia superior detrás no solamente de todo lo creado, sino el sostenimiento de todo lo creado. El revuelo que se creó en el mundo académico inglés principalmente y también en los Estados Unidos fue tremendo, porque había sido invitado a varias conferencias, diálogos, debates, y era el más respetado dentro del mundo ateísta. Pero sobre todas las cosas, Antony Flew decía, bueno, pero yo tengo que ser honesto. ¿Qué importancia es la honestidad? ¿Qué importancia es que veamos el orden en que vivimos dominado por la mano invisible de Dios? Oramos. Señor bueno, tú que eres tan bueno y nosotros tan malos, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solo tu nombre sea proclamado. Llega al corazón de los tuyos, cambia sus vidas y que solamente Jesucristo, el que venció la muerte, reine en su ser. Ayúdanos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Esto conllevó que Antony Flew escribiera un libro. Él había escrito muchos libros en contra de la existencia de Dios y de otros temas filosóficos. Pero escribió un libro que se tradujo por Editorial Trota, que lo tengo en mis manos, Dios existe. Y es interesante porque el libro también narra las reacciones del mundo ateo. Esos muchachos académicos, ¿verdad? Los escolar. Y perdóneme, con mucha modestia, yo soy escolar, soy profesor de humanidades. Así que no es por criticar porque me crea menos o tengo un complejo, ¿yo? Esos escolar. ¿Ok? Vamos por ahí aclarando. Esos muchachos, empezando por Richard Dawkins, le cayó esto como un mazazo y le quitó el piso a ellos, le movió el piso y le movió la alfombra en esa comodidad en que vivían. Y Richard Dawkins, que ahora está por ahí pululando, que él es cristiano, por lo menos culturalmente, porque ve la ola de islamismo que está arropando a Inglaterra, y ahora Richard Dawkins, que escribió El espejismo de Dios y se burlaba de los creyentes, ahora dice que es cristiano, por lo menos culturalmente, porque en última instancia, si usted hace un análisis honesto, tiene miedo. Él sabe que el Islam le corta la cabeza a los ateos. Allí no hay libertades. Usted no se puede parar en la plaza de Arabia Saudita, la que sea. Arabia Saudita es un país inmenso. Y decir en el medio de alguna plaza, yo no creo en la existencia de Alá. Dura 12 horas.
Es más, yo creo que extendí mucho el horario. Y Richard Dawkins lo sabe. Y Richard Dawkins empezó a decir que Anthony Flew sufría de senilidad, que en su vejez, pues posiblemente se confundió. Y entonces no va a la argumentación filosófica, escuche, no va a la discusión seria académica, Richard, va al insulto, va a descualificar al que está hablando, va a lo personal. ¿Sabe? La Biblia dice, versículos 1 y 2 del Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, cuando Anthony Flew pesa lo que está descubriendo la ciencia, el orden, el ajuste fino de nuestro planeta, del universo, él es impactado por estas palabras sin él citarlas. La Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Me gusta esa traducción. La destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Cada día, cada noche, nosotros vemos el orden que Dios ha establecido en el universo. El orden que permite a los científicos hacer cálculos para llevar a los seres humanos a la estratosfera, a la luna. Porque si no hubiera orden, ¿cómo usted puede llegar a la luna? Hermano, usted hace un cálculo, son cálculos científicos, matemáticos, los ingenieros y los físicos hacen sus cálculos y cuando la nave espacial sale de nuestra órbita, que no es fácil, oíste, elevar una nave de esa de toneladas no es fácil. Ellos saben dónde va a ir porque la luna se mueve en orden. Pero si un día usted se levanta y la luna decidió caminar por otro lado, usted no puede hacer nada. No puede hacer cálculos matemáticos. Pero el orden establecido por Dios, que también permite la vida en este planeta, fue lo que impactó la mente de Anthony Flew y es lo que dice la Biblia. La creación nos habla de la creación misma de Dios, de las manos de Dios, del orden que Dios ha establecido, de la vida que Dios ha creado. Y en la poesía hebrea se recoge esa cosmovisión que nos dice que a los impíos Dios le habla a través de la creación, del orden. ¿Saben? En una ocasión yo estaba en Filadelfia y quería ir al Museo de Arte de Filadelfia. Había unos cuadros que yo quería ver, que yo sabía que ellos tenían esa parte de esa colección. Y lo interesante de esas pinturas es que usted ve detrás la mentalidad del pintor, la creación, lo que quiere transmitir, ¿verdad? Estoy hablando de arte, ¿oyó? No de la basura de ahora. Los otros días había una exhibición de arte moderno. Recuerda que a mí me gusta mucho el arte y lo sigo. Entonces los cuadros eran todos en blanco. Entonces se supone que usted se pare frente, mire esa pared blanca así, y usted pues interprete. ¿Qué yo interpreto de esa pared? Hay que darle una manita de nuevo. No es nada. El arte moderno que nos habla de la decadencia de la sociedad occidental, como ocurre con la música. Estamos hablando de la decadencia de la sociedad occidental. Pero yo veía, nadie se iba a atrever a decirme, no, mira, ese cuadro, un día vino alguien y compró 5, para hacerlo más burdo, 5 latitas de blanco, por usar una marca, de diferentes colores, los tiró y salió esa maravilla. Nadie lo va a creer. Nadie va a creer eso. Eso es así, hermano. La belleza de Van Gogh, Rembrandt, hermano, que utilizó la luz y daba esa belleza. Tiene un cuadro de una mujer leyendo la Biblia y logra pintar esas arrugas profusas que tenía esa mujer leyendo la Biblia. Y era su madre. Y como reformado y calvinista que era Rembrandt, recogía la vida, lo que existía, y sabía
Y todos sabíamos que detrás de ese cuadro hay un creador. Mira el cuadro que nosotros tenemos ahora. El verdor, el orden, afectado por el pecado, pero presente. El Dios que forma todas las cosas. Y no solamente las forma, sino que las controla y las dirige en su providencia. Eso es lo que nos dice aquí el autor del Salmo. ¿Sabe? El versículo 3 y 4 dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, como si hubiera una paradoja en el texto. En la poesía hebrea, que utiliza la repetición en otras palabras para hablarnos de la belleza de la creación y del orden que Dios ha establecido, el cual Él controla y nadie puede alterar. Por eso están las leyes de la física. ¿Sabe? Ayer estaba viendo el final de una película que muchos de ustedes vieron. Yo la vi en el cine y para mí fue decepcionante porque la primera fue muy buena. El Día de la Independencia, Independence Day, para aquellos que les gusta el idioma del norte. La segunda parte. Y es interesante cómo nosotros pues nos embuimos en la película, ¿verdad? Y vemos los extraterrestres y todas esas cosas, etcétera, etcétera. Pero no vemos la violación de las leyes físicas que hay ahí. ¿Oyó? Por eso se llama ciencia ficción. Porque la física tiene unas leyes. Y usted no puede violar y decir, no, yo voy a hacer esto, pero la física dice lo contrario. No me importa, eso no existe, hermano. Entonces, la argumentación de aquellos que están en la ilusión esa de extraterrestres y cuentos de eso, es que crean un mundo, mire qué interesante, un mundo paralelo, según ellos explican, donde las leyes físicas son diferentes. ¡Wow! Eso es como tener fe más que nosotros, que Cristo venció la muerte, ¿oyó? Porque en el caso de nosotros, cuando afirmamos que Cristo venció la muerte, hablamos de la intervención de Dios en la historia, la intervención de Dios en la muerte, en la vida, porque Dios es el creador de todo. Todo emana de Él, como dice el salmista. Pero hablar de mundos paralelos y de leyes físicas que nadie ha visto, pero como yo quiero afirmar que hay extraterrestres, tengo que crear esos mundos paralelos. Yo creo que primero vemos a un hombre lobo que ver que las leyes de física son violentadas. ¿Oyó? Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente en esos versículos. Me gusta mucho. Hablando de la creación, hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, dice el versículo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Usted no tiene que oír los árboles, aunque hay gente por ahí que dice que oye los árboles. Oremos por ellos. Usted no tiene que oír que le pronuncian palabras, pero usted ve en la vida, en el orden, en la creación, que están gritando, ¡Dios existe! Y eso fue lo que vio Anthony Flew. Se fijó en la célula. Hermano, ¿usted sabe lo que es una célula? Es una fábrica. Es una cosa increíble, una sola célula, con una información sorprendente. Hubo unas conferencias sobre ateísmo en el año 2000 en la Universidad de Oxford. Y uno de los ateos allí tuvo que admitir que lo que se habló de la célula le hizo temblar el piso por un solo detalle. Toda la información que tiene una célula, que es una cosa increíble, todo lo que procesa una sola célula, toda la división que tiene una célula para que funcione, necesita, hermano, que alguien le haya puesto información para que funcione. Así como usted introduce información en una computadora, necesita eso. Y el ateo que estaba allí, y lo admitió, tengo que admitir que esto me ha movido el piso. Pero añade, pero no voy a abandonar mi ateísmo. Porque dice el necio en su corazón, dice la Biblia, que el necio en su corazón dice, no hay Dios. Pero al mismo tiempo el salmista utiliza un nombre de Dios en estos primeros versículos. Utiliza el término Elohim, que es el nombre de Dios para todas las naciones y para Israel. Porque el salmista lo que está indicando es que todo hombre y mujer en este planeta Tierra tiene que admitir que hay un creador que controla todas las cosas. Por eso el salmista utiliza el nombre Elohim.
Porque es el Dios que se revela por la creación a todo ser humano. El versículo 4, la segunda parte, dice: en ellos puso tabernáculo para el sol. Versículo 5, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Qué interesante la imagen poética del autor hebreo. Nos habla del sol, pero ya ha establecido las bases, escuche bien. En el mundo pagano que rodeaba a Israel, el sol era adorado. Los egipcios adoraban al sol en Ra. Le han puesto otros nombres, ¿verdad? Pero yo me quedo con lo que vi en las películas de momia, Ra. Lo que estudié también. ¿Y sabe lo que decía el mundo pagano? Que el sol se movía porque era un dios y cubría todo lo que existía, y al final, como creían que la tierra no era redonda, no tenían ese concepto, es un concepto que viene de los griegos. Cuando venía el ocaso, el sol se arropaba con el océano, se unía con la deidad que era representada en el océano. Pero en la mentalidad judía y hebrea eso no era así. Cuando el salmista nos habla que el sol se levanta y recorre el firmamento con una imagen nupcial, como el novio que va al encuentro con su novia, que nos habla del amor de Dios también, como Dios, a pesar de nosotros ser pecadores y malos, nos da el sol y la lluvia, como decía Cristo, en la gracia común, y recorre todo lo que existe. Y termina al final, ya el salmista nos ha dicho que Dios es el que controla todo eso porque lo ha creado y le ha puesto límites. Y Él es el único que lo puede mover. Y ese día viene, en una imagen hermosa donde nos habla del lecho nupcial y del amor. ¿Sabe? En este libro hay un prefacio del profesor Roy Abraham Vargense. Roy Abraham Vargense es un apologeta cristiano. Su prefacio casi vale más que el libro. Es sorprendente su prefacio. Pero en el prólogo nos indican cómo los ateos tomaron la noticia de Anthony Flew. Mire, es como decir, hermano, que Kamala Harris se hizo republicana o Donald Trump se hizo demócrata. Así fue el impacto. Así fue el impacto. Y decía en la introducción que la reacción de sus antiguos compañeros en el bando del ateísmo militante fue increíble, los cuales, en lugar de entrar en un diálogo serio y sereno con los argumentos expuestos en ella, lo que él expuso, la argumentación que él expuso, se dedicaron a difundir rumores sobre la senilidad del autor, su incapacidad mental, su demencia, la manipulación de que estaría siendo objeto, la falsedad de la autoría de la obra, etcétera, etcétera. Rumores que obligaron a Flew, a tener que intervenir una y otra vez, de palabra y por escrito, para reafirmar su independencia, su autoría intelectual del texto publicado y su derecho a cambiar de opinión sin ser tenido por un anciano irresponsable. Pero así son los impíos, así son los enemigos de Dios, así son aquellos que ven la creación y ven que Dios existe y su conciencia, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, los acusa y le dice lo que hay, pero no quieren aceptar y odian a Dios. Aparte que yo nunca he entendido eso de argumentar contra algo que no existe, ¿verdad? No sé si usted entiende eso, ¿verdad? Es como yo hacer unas conferencias en contra de la existencia de Blancanieves. No entiendo, ¿verdad? Si usted puede entender eso, pues. O, ¿verdad? Escribir una conferencia que en vez de 7 enanitos eran 5, cosas así. Perder el tiempo en esas cosas. Ahora, David nos dice en este salmo, se introduce en el versículo 7 al Dios del pacto, y ahora cambia el nombre de Dios. Ya no usa Elohim, ahora utiliza Yahvé, o como creían los masoretas, el nombre que usaban los masoretas, Jehová. Y habla ahora del Dios del pacto. ¿Y qué quiere decir con el Dios del pacto? El Dios que ha establecido pacto con los suyos. El Dios que ha establecido pacto con su pueblo. El Dios que acoge en su seno
a los predestinados y elegidos para salvación. Y dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y nos lleva a la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y nos habla de la ley de Dios y el impacto de la ley de Dios en la vida del ser humano. Aquel impacto que por el Espíritu de Dios cambia la vida del niño, del hombre, de la mujer, del pobre, del rico, de todo aquel que Él quiere. Es la ley de Dios que nos hace sabios, inteligentes, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Añade, y esto es una repetición, así es la poesía hebrea, repite, esta es la rima de la poesía hebrea. En el caso de nosotros, como les he dicho, A, B, B, no, allá es la repetición. En otras palabras, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Nos alegra el corazón sabiendo que su ley nos lleva por el camino correcto, nos lleva a la paz, nos lleva al orden, nos lleva a la satisfacción. Pero abre nuestros ojos, alumbra nuestros ojos. Y lo que veíamos en oscuridad, ahora lo vemos en luz. Y lo que antes cuestionábamos, ahora vemos la afirmación de Dios. Oiga, qué importancia que alumbre nuestros ojos. Qué importancia que tengamos conceptos correctos de la ley de Dios y de la vida. La palabra de Dios nos cambia la cosmovisión. ¿Oyó? Y le he dicho esto muchas veces y lamentablemente se va a cansar oyéndolo. Pero cuando los impíos necesitan argumentaciones legales y construcciones legales para aprobar el aborto, es porque su conciencia le dice, estás mal. Entonces, en un debate Hillary Clinton decía, esa muchacha, decía, no, porque el Tribunal Supremo ha declarado que el feto no es un ser humano. ¿Y qué nos importa a nosotros el Tribunal Supremo contra lo que dice la Escritura y el Dios creador de la vida? Por eso necesitan esas construcciones legales. ¿Por qué no dicen, bueno, que aborte lo que dé la gana, olvídese? Eso no tiene... Si es un ser humano, no me importa. ¿Usted sabe por qué no dicen eso? Porque su conciencia le dice, mientes. ¿Sabe? Esta semana vi un sonograma, no sé si todavía se llama sonograma, de un bebé 3 semanas antes de nacer. No sé si usted sabe, ¿verdad? En el estado de Nueva York, California, tienen leyes para aborto a los 9 meses. Y usted veía a Kamala Harris negándolo. Yo no podía creerlo. 3 semanas antes de nacer. En el sonograma se veía el nene levantando la mano y haciendo así. 3 semanas antes de nacer. Después de nacer, una semana después, lo filman, después de nacido, haciendo la mano así, igualito, y los pusieron al lado. Si esto no es asesinato, perdón, yo no sé cómo llamarlo. Así es esto, hermano. Cuando Dios nos abre los ojos con su ley, nosotros vemos la realidad de las cosas. Y no estamos con eufemismos legales, ni sofismas. Le decimos las cosas como son, como Cristo habló. Claro, por eso los fariseos se molestaban. Añade el salmista, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios siembra en nuestra vida el temor a Él, el respeto a Él, la reverencia a Él. Y si no la siembra, los juicios de Dios van a ser justos. Si le dan la espalda al orden creado por Dios, a la vida, a lo que Dios ha establecido, los juicios de Dios van a ser justos. Y nada vas a poder hacer. Nada. Por eso aquel que abre su corazón a la ley de Dios, aquel que por el Espíritu de Dios es cambiado, su deseo cambia en su vida y establece lo que dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulces más que la miel y la que destila del pan. Es interesante esa imagen de David. Porque oro había visto David, ¿oyó? Como rey, oro había visto. Y la ley de Dios para él era más grande que el oro. Miel, en ese palacio de David. Los deleites más increíbles, las comidas más increíbles, los dulces más exquisitos. Y él lo compara con la miel.
Así deseamos la palabra de Dios sobre el oro, sobre las ganancias, sobre cualquier sabor placentero que sea del mundo. La ley de Dios ha cambiado nuestra vida. Tenemos nuevos ojos y vemos el orden de Dios en todo lugar. Por eso añade, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y hay la convicción de saber que si cumplimos la ley de Dios y somos fieles a Dios, tendremos recompensa. Pero no piense nada más en el futuro, en el juicio final. Tendremos vida fructífera. Veremos a nuestros hijos crecer como debe ser. Dios nos bendecirá porque todo lo que Dios ha establecido para los suyos obra para bien, dice el apóstol Pablo. Y nos deleitamos en guardar su ley. Todo aquel que diga que le es gravoso guardar la ley de Dios es que no conoce a Dios. No conoce el deleite de vivir para Dios y afirmar su existencia y abrazar por el Espíritu de Dios a Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. ¿Sabe, hermano? Anthony Flew murió en el 2010 de un ataque cardíaco. No sé si algún día conoció a Jesucristo. No lo sé. Yo solamente sé que en su honestidad intelectual se le hacía muy difícil, imposible, negar la existencia de Dios frente al orden y la existencia que veía. Para recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos que ser honestos con nuestros pecados. Señor, te hemos sido infiel. Necesito tu perdón. Y esa honestidad solamente la siembra el Espíritu de Dios en las almas de salvación. Pido a Dios que entre ustedes siempre haya almas de salvación. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos. Estamos en comunión.